Muy buena noche. Mi nombre es Nadia Marilú González Girón, con el número de carnet 2009-19645. El día de hoy hablaremos acerca de la novela La familia de Pascual Duarte, una novela muy interesante que muestra un realismo crudo, que muestra la España de la posguerra. Para iniciar con este pequeño video, vamos a ver lo que es la biografía de Camilo José Cela. Camilo José Cela nació el 11 de mayo de 1916 en Flavia, La Coruña, y murió en Madrid el 17 de enero de 2002. Fue escritor y académico español, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1934 ingresa a la Facultad de Medicina a la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, abandona sus estudios pronto para asistir como oyente a a la Facultad de Filosofía y Letras, donde el poeta Pedro Salinas da clases de literatura contemporánea. En 1940 inicia sus estudios en Derecho y ese mismo año aparece una de sus primeras publicaciones, La familia de Pascual Duarte, en 1942. Ve la luz después y, a pesar de su éxito, sufre problemas con la iglesia, lo que concluye la prohibición de la segunda edición de la obra, que acaba siendo publicada en Buenos Aires. Poco después, Cela abandona la carrera de Derecho para dedicarse profesionalmente a la literatura, y en 1944 comienza a escribir La Colmena. Posteriormente lleva a cabo exposiciones de sus pinturas y aparece La Vieja, La Alcaría, El cancionero de la Alcaría y Las Colmenas se publican en Buenos Aires, de inmediato prohibidas en España. En 1954 se traslada a Mallorca, donde vive buena parte de su vida, y en 1957 es elegido para ocupar el sillón Q de la Real Academia Española. Ya consagrado como uno de los grandes escritores del siglo durante las últimas décadas, su vida se sucedieron varios homenajes. Los premios más diversos reconocidos, entre estos, obligado a citar el Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Nobel de Literatura en 1989 y el Miguel de Cervantes de 1995. En 1996, el día de su 80º cumpleaños, el rey Juan Carlos I le concede el título de Marqués de Iría Flavia. Centrándonos un poco en su obra La familia de Pascual Duarte, que, tobra- que toca fibras muy profundas del ser humano, de su mentalidad, pues también tiene características del tremendismo. Por ejemplo, en la incorporación de la lengua de los suburbios del mundo rural, insistencia por lo escabroso, la novela narra en primera persona a través las memorias de Pascual Duarte, este siendo nuestro personaje principal, aunque Pascual Duarte es una persona que está salpicada de expresiones, refranes y vocabularios propios del entorno rural. En muchos casos marginal, su lenguaje no es pulido, sino una voz cruda y directa que le da autenticidad a nuestro relato, lo que hace a Pascual Duarte como una voz propia y creíble. Retrata la sociedad, pero insistiendo a aspectos duros, tétricos y degenerados. El movimiento literario pertenece a la novela en lugar de embellecerla y magnificar sus peores defectos. Registra una sociedad retardada, ¿verdad? Por la pobreza y la miseria, la violencia endémica y la degeneración moral. En en la sociedad retardada, la novela, pues Pascual Duarte narra lo que es su niñez,
¿verdad? Una niñez que se ve en la extrema necesidad, vivía en la pobreza, hasta se puede citar, ¿verdad?, de que realmente vivía en un lugar muy sucio. La falta de recursos que afectaba su bienestar físico y también sus relaciones y su moralidad y la supervivencia. La violencia endémica, que era una constante en el universo de Pascual, y la degeneración moral, ya que la obra presenta una sociedad en que los lazos familiares están rotos y las normas morales parecen no existir, como por ejemplo el incesto, la crueldad animal, la prostitución, son parte del mundo de Pascual Duarte. La estructura narrativa es tradicional en lo que se refiere al espacio y tiempo y tiene un enfoque tradicional del siglo XIX. Su principal diferencia radica en el tono y el enfoque, mientras el realismo decimónico tendía a ser más descriptivo y a veces moralizante. El tremendismo de Cela es visceral, desolador y existencial. No buscaba explicar el mundo, sino mostrar su brutalidad sin ningún paliativo. Es por tanto que la obra toma elementos tradicionales realistas como la verosimilitud, el interés por el espacio y el tiempo y determinismo social para crear una narrativa completamente nueva, adaptada al pesimismo y la desolación de la posguerra española. Se detienen los aspectos antiestéticos, escatológicos del cuerpo humano. Definitivamente esto sí aparece en la novela, ya que, como ya habíamos mencionado anteriormente, se enmarca en el tremendismo, que es una corriente literaria que muestra más que todo la crudeza del ser humano. Una de las muestras que tenemos es el aspecto antiestético del ser humano. La enfermedad era una presencia constante, ¿verdad? El padre de Pascual Duarte muere a causa de la rabia tras ser mordido por un perro. Un final horrendo, ya que la degradación del cuerpo y la falta de la dignidad de la muerte del padre encerrado en un armario. La madre de Pascual, pues también está descrita con rasgos físicos repulsivos, como larga y chupada. Cabe resaltar que durante toda la novela no se menciona el nombre de la mamá de Pascual Duarte por su falta de humanidad. También las malformaciones y heridas, por ejemplo, em, el hermano de Pascual, Mario, nace con la nariz torcida, como una nariz del mono que lo diferencia y lo condena. Más adelante, los cerdos le devoran las orejas. Estos detalles no son accidentales, sino representan el infortunio y la crueldad intrínseca del mundo de Pascual. La violencia y la sangre, la descripción de la violencia son extremadamente gráficas, detalladas en las escenas de los asesinatos, son un claro ejemplo del tremendismo también, donde Pascual mata a su madre y describe que con la ferocidad bestial de Pascual, le arranca un pezón de un mordisco a la madre, y la sangre y la carne mutilada son elementos recurrentes de la brutalidad de los actos del carácter animal del protagonista. Hay falta de higiene, mal olor, hay excremento y fluidos corporales, como por ejemplo cuando narra que que brotaba de la boca de Pascual y su madre durante la lucha mortal, ¿verdad? La sangre que corría a borbotones, e incluso la orina de la cama del hermano Mario. Los personajes están relacionados con un ambiente degenerado y oscuro. Son resultados directos del conflicto de la guerra civil, sobre todo el enfoque de la racionalidad
Pues los ambientes degenerados y la moralidad de los personajes de la novela son parte del resultado de la guerra civil, mas no es un impacto directo, ya que son el resultado de un fatalismo existencial y social que se desarrolla en la década previa al conflicto y que la novela retrata una crudeza que sin embargo resonaba profundamente en la posguerra. La analogía de la obra de Pascual Duarte, pues cabe resaltar, ¿verdad? Que Pascual Duarte era un antihéroe, era un hombre que estaba narrando lo que había sucedido en toda su vida, todos los infortunios que, que pasó. Entonces, cuando a él le suceden cosas buenas, él no puede creer que le sucedan cosas buenas o que le suceden, pero algo más va a pasar más adelante, ¿verdad? Algo trágico en su vida. Esto es todo. Eh, Gracias por escucharme y que tenga buena noche.